Continuamos con el estudio en el libro de Esther. Esta noche tenemos el énfasis, uno de los énfasis en el segmento de estudio esta noche. Un enemigo y un adversario. Gloria a Dios. ¿Trajo su Biblia? ¿La puede tener en su mano? Gloria a Dios. Hay unos que no sé si me levantan la Biblia o el celular, pero dije que si trajo su Biblia, ¿verdad? Bendito sea el Señor. ¿Sabe qué? La tecnología ha dejado atrás muchas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, no sé si usted se acuerda cuando se enviaban los telegramas, ¿verdad? Bien cortos. Ya los telegramas es cosa del pasado, ¿verdad? Y aunque la tecnología ha ido dejando atrás el uso de muchas cosas, sin embargo, se están dando cuenta que la tecnología, con todos sus usos, no han podido reemplazar los libros, los textos. Y aunque hay textos en PDF, ¿verdad? Y así trabajan mayormente las universidades con los textos, sin embargo no es lo mismo tener el texto físico, ¿verdad? No es lo mismo. Entonces, si usted no tiene Biblia para traerla a la iglesia, sino un celular, pues le recomiendo que mejor compre su Biblia, ¿verdad? Porque hay muchas cosas que usted no puede hacer en el celular, en un libro, que la hace en un libro físico. Amén. En la librería tenemos buenas Biblias a un buen precio, ¿verdad? Entonces yo quería invitarle esta noche, más allá del comentario, a que tome su Biblia en la mano, ¿verdad? Y lo siento si no puede tomar su Biblia en la mano, sino un celular, ¿verdad? Pero tome su Biblia en la mano y vamos a dar gracias a Dios por su palabra. ¿Verdad? Lámpara es a nuestros pies la palabra de Dios, lumbrera a nuestro camino. ¿Verdad? O sea, ¿qué haríamos sin la palabra de Dios? ¿Verdad? Padre, gracias te damos esta noche. Esta noche, Señor, de manera especial, una vez más, te agradecemos por tu palabra, este precioso libro. Muchos lo han querido destruir, otros lo han quemado, y aún en muchas partes es prohibido. Gracias, Señor, porque pese a todo, tu palabra permanece para siempre. Es viva y eficaz, y cuando entramos en contacto con ella, ella empieza a operar en nosotros por tu Santo Espíritu. Oh, gracias, Dios, por todo lo que tú has obrado y vas a seguir obrando en nuestras vidas a través de tu preciosa palabra, por tu Espíritu Santo, ministrándonos a través de ella. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Y la iglesia del Señor dice, amén. Gloria a Dios. Bien, amados, el estudio anterior, la semana pasada, terminó con un momento de mucha tensión.
Diga, un momento de mucha tensión. Yo no sé si le pasa a usted, pero yo a veces tengo que decirme a mí mismo, ¿verdad? Cuando estoy estudiando, leyendo un pasaje y como que lo paso así muy rápido, ¿no? O como que no me detengo lo necesario y digo, a veces tengo que decirme a mí mismo, ¿no? Este fue un pasaje histórico. Esto sucedió. Y depende del pasaje, tengo que decirme, la crisis, la desesperación, la tensión fue real. Se vivió. Y el estudio anterior terminó con un momento de mucha tensión. Mire cómo dice la nota, de mucha tensión, ¿no? Recordemos la escena, volviendo a leer Esther, capítulo 7, los versos 1 al 4. ¿Está en el pasaje? Esther 7, del 1 al 4. Vamos a leerlos de manera participativa, alternada. Yo leo el verso 1, ustedes el 2 y así hasta el 4. Fue pues el rey con Amán al banquete de la reina Esther. Ustedes. Entonces la reina Esther respondió y dijo, oh rey, si he hallado gracia en tus ojos y si al rey place, séame dada mi vida por mi petición y mi pueblo por mi demanda. Entonces, este pasaje que estudiamos la semana pasada termina con un momento de mucha tensión, ¿no? Por cierto, ya había una expectativa, ya había un querer saber, porque este ya era el segundo banquete, pues. Y Esther no había querido decir su petición en el primero, pero dijo que ahora en el segundo le iba a decir. Y entonces ahí está, sí, en el segundo banquete, pero hay una expectativa bueno, ¿cuál es la petición de la reina? Y luego cuando llega el momento, que usted ya sabe, en el tiempo del vino, después de la abundante comida persa, en el tiempo del vino, entonces el rey pues le hace la pregunta a la reina, ¿cuál era su petición? Y entonces vino la respuesta de la reina. Si al rey place, verso 3, séame dada mi vida por mi petición y mi pueblo por mi demanda. Y entonces el versículo 4 lo queremos tener en la pantalla, ¿verdad? Dice, porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para ser destruidos, para ser muertos y exterminados. Si para siervos y siervas fuéramos vendidos, me callaría, pero nuestra muerte sería para el rey un daño irreparable. Entonces, el rey ha esperado hasta el segundo banquete para escuchar la petición de la reina. Y el rey no se imaginaba que la reina iba a hacer un pedido por su vida, su pueblo, que van a ser destruidos, exterminados, acabados, ¿verdad? Entonces dice en sus notas, mis amados, imaginemos, todos podemos imaginar, ¿verdad? Gracias por los amenes. Dice, imaginemos que podemos fijar la escena ante nuestros ojos en el mismo instante de la frase de Esther en el versículo 4. Digamos que podemos fijar la escena ante nuestros ojos, esa escena que está en el verso 4, ¿verdad?
La reina que empieza a decir su petición al rey y está rogando por su vida, por la de su pueblo, dice, porque hemos sido vendidos. Yo, diga la reina, mi pueblo y mi pueblo para ser destruidos, para ser muertos y exterminados. Dice, si usted imagina la escena ante sus ojos de este versículo 4, allí fija, describa las expresiones y posturas que usted se imagina de cada personaje, ¿verdad? Cuando la reina pronuncia estas palabras, ¿verdad? Y allí está el rey. Está Amán, que usted sabe es el que ha urdido todo eso. Y está la reina. ¿Cómo usted describiría las expresiones de cada personaje? Jerjes, por ejemplo. Descripciones. La descripción de la expresión que usted pudiera ver en el rostro de Jerjes. Jerjes, intrigado. Jerjes, asombrado. Primero dijo sorprendido. Jerjes, ¿cómo dijo, hermano? Intrigado. Hermano Saavedra, preocupado. Preocupado por la inquietud. Jerjes, sorprendido, intrigado. Amán, y Amán, con miedo. Amán. ¿Qué sería la expresión del rostro de Amán? ¿Ya le puso? ¿Le puso la descripción? Mano Flores. Amán. ¿Cómo? Asustado. Claro. Yo le puse enigmático. ¿No? Esther, y la expresión de Esther. ¿Cómo estaba Esther? La expresión de Esther. Hemos sido vendidos yo, mi pueblo, para ser destruidos, muertos, exterminados. ¿Cómo estaba Esther? Asustada. ¿No piensa que estaba desesperada? Ha llegado a esa reunión después de un ayuno de 3 días, porque la cosa estaba muy grave. ¿Estamos? Jerjes probablemente sorprendido, Amán con un rostro allí enigmático y Esther desesperada. Ahora leamos, continuando con el segmento, la continuación del estudio, los versos 5 al 7. ¿Estamos? Nos enfocamos esta noche en estos versos, 5 al 7. Respondió el rey Asuero y dijo a la reina Esther, ¿quién es? ¿Y dónde está el que ha ensoberbecido su corazón para hacer esto? Esther dijo, el enemigo y adversario es este malvado Amán. Entonces se turbó Amán delante del rey y de la reina. Verso 7. Luego el rey se levantó del banquete encendido, diga encendido, en ira, y se fue al huerto del palacio y se quedó Amán para suplicarle a la reina Esther por su vida,
que vio que estaba resuelto para él el mal de parte del rey. Por fin Esther, diga por fin, en el segundo banquete, por fin Esther soltó el nombre del sinvergüenza. ¡Qué gran riesgo! Ahora, note la reacción inmediata de Jerjes. Escriba las dos preguntas que él hizo, ¿verdad? En el verso 5, ¿verdad? ¿Cuáles son las dos preguntas que hace Jerjes? ¿Quién es? ¿Y dónde está el que ha ensoberbecido su corazón para hacer esto? Son las dos preguntas. La reacción inmediata de Jerjes cuando la reina le está comunicando en su petición por su vida, por la vida de su pueblo, que van a ser exterminados. ¿Quién es? ¿Dónde está el que ha ensoberbecido su corazón para hacer esto? En nuestras notas, Esther, a propósito, no identificó a Amán cuando dio a conocer la crisis en el versículo 4, ¿verdad? Versículo 4 en la pantalla, gracias. A propósito, Esther no identificó a Amán cuando dio a conocer la crisis en el versículo 4, ¿no? Allí Esther está comunicando su situación desesperada. Ella teme por su vida, por la vida de su pueblo, que han sido vendidos, que van a ser destruidos, que van a ser muertos y exterminados. Y a propósito, cuando ella habla de toda esta crisis, no identificó a Amán, no dio el nombre. Solamente habla de la crisis, ¿verdad? Esperó, diga esperó. Por eso es que está con negrita, ¿verdad? Cuando usted ve un texto en negrita, que hay que decirlo. Esperó hasta que Jerjes pidió la identidad del villano para señalar a su invitado, ¿no? ¿Qué esperó? Hasta que Jerjes pidió la... ¿Y quién es? ¿Y dónde está? Y entonces ahí sí lo identificó, ¿no? Es este enemigo, el adversario, es este malvado. Ahora dice, la Biblia nos habla en 2 de Samuel de una manera parecida de abordar el asunto para identificar la mala conducta de uno que se resistía a confesar, ¿no? Hay un caso parecido en 2 de Samuel, ¿no? Donde de una manera parecida, como que se dice y no se dice quién es. Este caso semejante lo encontramos en 2 de Samuel, capítulo 11. En nuestras Biblias, 2 de Samuel, capítulo 11. Un caso parecido al que encontramos al procedimiento de Esther, que no identificó a Amán, sino hasta cuando el rey se lo pidió. En 2 de Samuel, ¿está en 2 de Samuel, mi hermano? 2 de Samuel dice, echemos un vistazo, no lo vamos a leer. 2 de Samuel 11. Si usted le da un vistazo, yo ya le eché un vistazo a 2 de Samuel, ¿verdad? Si usted le da un vistazo a 2 de Samuel 11, ¿qué le dice el vistazo? No lo podemos leer, es un vistazo. Lea el título, ¿qué dice? Entonces, ¿sabe el vistazo del capítulo 11 de 2 de Samuel? ¿Qué le dice a usted? Que David, el pecado de David con Betsabé, ¿verdad? Usted sabe la historia, ¿no? David se despierta una tarde y desde su terrado dice que vio a una mujer, no hermosa, dice el relato, una mujer muy hermosa que se estaba bañando.
a saber qué tan hermosa era Betsabé. Y del terrado, David sorprende, no sé si sorprende o no, pero desde el terrado él la vio a Betsabé que se estaba bañando. Como era muy hermosa y él era el rey, mandó a preguntar, ¿y quién es esa mujer? Y le trajeron el mensaje completo. Es Betsabé y es mujer de Urías. Hasta ahí debió haber llegado David. Ah, es mujer de Urías. No codiciarás la mujer de tu prójimo. Hasta ahí debió haber llegado, pero en su pasión, en su deseo, la mandó a llamar, adulteró con esta mujer, usted sabe, ¿no? Y de paso, pues, Betsabé queda embarazada. Y cuando Betsabé queda embarazada, se lo hace saber al rey. He quedado embarazada. Esto está grave, dice, porque mi esposo está en la guerra. Y él va a venir y me encuentra embarazada. ¿De quién, pues? Si él está en la batalla. Y entonces David da una orden al general del ejército. Le dicen, mándeme a Urías acá. Y entonces viene Urías y le invita a comer. Le da hasta un obsequio. Y luego le dice, pues, antes de que vayas a la batalla otra vez, pues, anda a tu casa, descansa. Descansa. David lo que quería es que Urías fuera a tener intimidad con su esposa, y entonces así pues cuando naciera el bebé, decir pues bueno, es que sí vino, estuvo con su esposa. Lo que pasó es que Urías salió del palacio y no fue a su casa. Se quedó durmiendo con los soldados afuera. Y se lo dijeron al rey, Urías no fue a su casa, Urías se quedó con los soldados. Y entonces el rey lo llama y dice, ¿y tú por qué no te fuiste a tu casa? Y entonces Urías le dice, pero mi señor, todo el ejército está peleando con el enemigo al frente. El arca de Dios está afuera. Y yo voy a ir a mi casa a tener deleite con mi esposa. No puedo hacer eso. Y entonces, ¿qué hace David? Lo invita a comer otra vez, lo emborracha. ¿Ah? Porque él dijo, puede ser que borracho. Usted sabe que hay mucha gente que borracha hace cosas que no hiciera si tuviera acuerdo. Entonces, a lo mejor emborrachándolo, va a su casa. Lo emborrachó. Y ahí estaba Urías todo borracho. Pero decía, no me voy. Y no fue a su casa. Y Betsabé está embarazada. Y entonces David manda a Urías, le dice, mira, vas a ir con una orden al general. Un sobre cerrado, vuelve a la batalla y le entregas esta orden de mi parte al general. Urías, que era un soldado fiel, cogió esa orden, se la llevó al general. ¿Qué decía la orden? El general lee la orden y lo queda viendo a Urías. Porque la orden del rey decía, pon a Urías en lo más riesgoso del frente para que lo maten. Y en ese tiempo, pues, los reyes daban las órdenes y nadie cuestionaba. Si el rey daba una orden, decía el general, a saber qué hizo este. Lo cierto es que lo ponen a Urías en el frente, en el lado más riesgoso, y muere en el campo de batalla, se murió. Betsabé queda viuda y entonces David dijo, he arreglado esto. Hace de Betsabé su esposa, ¿no? Y dijo, todo ha estado cubierto. El bebé le nació bien y todo chévere. Todo está cubierto. Pero nada está cubierto ante los ojos de Dios. ¿Estamos? Ese es el vistazo del capítulo 11. Entonces vamos a leer lo que pasa en el capítulo 12 de Samuel. Nada está encubierto ante los ojos de Dios. Leamos de los versos 1 al 7 de 2 de Samuel 12. ¿Está conmigo? Ustedes leen el 2, yo el primero y hasta el 7.
Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo, habían dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. Ustedes. Pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Ustedes. Entonces, diga entonces, se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre. Y dijo Natán, vive Jehová que el que tal hizo es digno de muerte. Verso 7. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Y bueno, hasta ahí el relato, ¿verdad? ¿Qué metáfora usó el profeta Natán para hablarle al rey David? ¿Qué metáfora usó? ¿Cómo usted la pone ahí? Natán usó la metáfora. ¿Qué metáfora usó para hablarle al rey Natán? ¿Qué metáfora? ¿Cómo le pone usted? Yo le puse la metáfora del hombre rico y del hombre pobre. Punto, ¿verdad? Esa es la metáfora, ¿no? El rico que tenía muchas ovejas y muchas vacas, y el pobre que solamente tenía una corderita que la había criado como su mascota, ¿no? Comía del mismo plato, dormía con él. Una relación especial del pobre con esa única corderita que tenía, ¿no? ¿Estamos? Ahora dice, describa la reacción de David en los versículos 5 y 6. ¿Cómo está David? ¿Ah? Dice, se encendió el furor de David. ¿Y por qué se encendió el furor de David? Porque Natán le ha dicho, fíjate, que ese hombre rico con tantas vacas y con tantas ovejas, le viene un invitado de camino, una visita, y no quiso tomar de las tantas vacas que tenía, de las tantas ovejas, no quiso tomar una para prepararle al invitado, sino que fue y cogió la única corderita del pobre y la sacrificó. Entonces David dice, qué desgraciado. ¿Verdad? ¿Quién es ese hombre? Dice que se encendió en furor. Entonces, aquí ya está un David que quiere saber, ¿verdad? Ya está tan encendido en furor. ¿Quién es ese? Y ya está lanzando un juicio, ¿no? Debe pagar 4 veces, ¿verdad? Bien, se encendió su furor. Ahora, ¿cuáles son las 4 palabras que Natán le dijo a David en el versículo 7? 4 palabras que Natán le dijo a David. ¿Ah? ¿Quién es ese hombre? Y entonces cuando está David encendido en ira, queriendo saber, es en ese momento preciso que Natán le dice a David 4 palabras. Tú eres aquel hombre. Si fijáramos la escena ante nuestros ojos, justo cuando Natán pronunció estas palabras, imagine la expresión del rostro de David, ¿no? Tú eres aquel hombre. Y claro, después viene todo ¿no? El Señor le dijo, yo te hice rey. Tú tenías tantas mujeres, te di las mujeres de tu Señor. Si fijáramos la escena ante nuestros ojos cuando Natán pronunció estas palabras, tú eres aquel hombre, imagine la expresión del rostro de David. Ahora, de igual manera, a medida que la realidad fue penetrando en la cabeza de Jerjes, probablemente él tuvo una expresión parecida, ¿verdad? Porque ahí está Jerjes diciendo, he sido vendido, la reina diciendo, he sido vendida yo, mi pueblo, para ser muerto, destruidos, exterminados, ¿no? Entonces cuando ya Jerjes está cayendo en cuenta lo que se ha venido dando,
la verdad, la realidad fue penetrando en la cabeza. Y entonces puede ser que de alguna forma él dice, pero, a ver, hubo un decreto, yo di mi anillo. Hacia el final del estudio anterior hablamos acerca de una línea, ¿recuerdan? En el estudio anterior hablamos acerca de una línea muy fina, es la palabra en sus notas, una línea muy fina que Esther tenía que evitar cruzar en su petición al rey. Tenía que cuidarse Esther de no cruzar esa línea muy fina, ya que por su pasividad, diga pasividad, Jerjes era tan culpable respecto a la sentencia de muerte de los judíos como Amán por su acción. ¿Cuántos culpables habían? 2. El uno por su pasividad, el rey, y el otro con mayor culpa por su acción directa. Sin embargo, Jerjes era la única persona en el mundo que podía salvarlos. Si Esther lo ponía a la defensiva, ella perdería su caso y quizá también su cabeza. Entonces ahí está Esther cuidándose de no cruzar esa línea fina, ¿verdad? De acusar al uno sin que el otro se sienta acusado. El uno ha sido pasivo, el otro ha sido el de la acción. Ahora, de forma brillante, Esther dejó fuera la identidad de Amán en el versículo 4. Volviendo otra vez al versículo 4 del capítulo 7. De forma brillante, Esther dejó fuera la identidad de Amán en el versículo 4, de modo que podía poner un arco y una flecha en las manos de Jerjes antes de orientarlo hacia el blanco. Si Jerjes, diga si Jerjes, si Jerjes hubiera sabido desde el principio que el culpable era el hombre que era su mano derecha, él podía haberlo protegido, ¿no? ¿Está conmigo, hermanos? En cambio, él casi lo había declarado culpable para el momento en que lo identificó. ¿Qué podía hacer sino en efecto culparlo? Además, Esther había encendido la ira de Jerjes hasta el techo del palacio. ¿Por qué no iba a querer hacerlo? ¿Verdad? Entonces dice, hagamos una pausa para identificarnos con lo que estamos diciendo. Si un supervisor le informa a usted, si un supervisor le informa que alguien de su equipo no está cumpliendo con su trabajo después de varias advertencias, usted podría decidir inmediatamente que lo despidieran. Un supervisor dice, mire, hay un fulano que no está cumpliendo con su trabajo, ya se le ha hecho 1, 2, 3 memorando, 4, no hace caso. Entonces, el supervisor le informa, dice, usted podría decidir inmediatamente, bueno, despidan. Ahora dice, luego usted se entera de que esa persona es su hijo. Ya cuando ha dicho, hay que despedirlo a ese señor. Se entera que es su hijo, dice, se sentiría atrapado en sus propias palabras y obligado a cumplir lo dicho. ¿Sí se está captando la idea? Porque ya dijo, ¿no? Bueno, si ha actuado así, no cumple, hay que despedirlo. Ahora dice, pero si el supervisor empieza, por ejemplo, diciendo, necesito hablar con usted acerca de su hijo, ¿no? Lo identifica. Probablemente usted empezaría a estar a la defensiva y reaccionaría de forma diferente, ¿no? ¿Tiene sentido? Amén. Ahora dice, puede considerar alguna ocasión en la que consideró haber hablado demasiado pronto, pero no supo cómo dar marcha atrás. ¿Aló? ¿Le ha pasado algo así? Ocasiones en que usted habló demasiado pronto, habló demasiado rápido, o sea, no era el tiempo de hablarlo, no era el tiempo de decirlo. Habló demasiado pronto y luego no supo cómo dar marcha atrás. ¿No le ha pasado?
¿O solamente me ha pasado a mí? ¿Verdad? Que yo dije, ya lo dije, y ahora ¿cómo le digo que no? Si ya le dije que sí. Se habla demasiado pronto, ¿no? Por esto dice Proverbios, según Proverbios 15:23, la palabra a su tiempo, diga a su tiempo, la palabra a su tiempo, cuán buena es, ¿no? ¿Estamos? Notó usted en Esther 7:5 las palabras que usó Jerjes, ¿no? 7:5 de Esther 7. Gracias. ¿Notó usted en Esther 7:5 las palabras que usó Jerjes? ¿Quién es? ¿Dónde está el que ha ensoberbecido su corazón para hacer esto? El que ha ensoberbecido su corazón, esta frase, habla de insulto y herida. Es una pregunta que hace aquel que se siente horrorizado con el insulto, ¿no? ¿Quién es? ¿Dónde está el que ha ensoberbecido su corazón para hacer esto? Estas palabras pueden sugerirnos que Jerjes no está preocupado por el pueblo en peligro, ni siquiera por la seguridad de Esther, sino por el honor real. Por el honor real. Este había sido de alguna manera ofendido y él quiere saber quién es el culpable. Si las traducciones modernas del diálogo entre la reina Esther y el rey Jerjes en los versículos 5 y 6 es intensa y dramática, ¿verdad? En atención a los versículos 5 y 6 del capítulo 7, ¿no? Si la conversación en estos dos versos, 5 y 6, en nuestras traducciones, es intensa y dramática, en el hebreo, diga en el hebreo, que es otro idioma especial, ¿verdad? En el hebreo es como una descarga eléctrica, ¿verdad? Tremendo ese diálogo entre la reina Esther, ¿no? Aunque se pierde un poco en las traducciones modernas, la furia del rey aparece eficazmente comunicada en las palabras hebreas que suenan como una descarga de ametralladora cuando se pronuncian en voz alta. Parafraseado, ¿quién es él? ¿Dónde está? ¿Cómo se atreve? Como una descarga eléctrica. La furia del rey está también implícita. ¿Estamos? Ahora vamos a la pregunta. Trate de poner una respuesta, por favor, ¿no? Dice, escriba, dígale que está a su lado, escriba. ¿Ya le dijo? Escriba el primer pensamiento, no el segundo ni el tercero, sino el primero. El primer pensamiento que usted cree que Amán tuvo en el momento en que Esther lo identifica. Es este el adversario, enemigo, este malvado Amán. Describa usted el primer pensamiento que usted cree que Amán tuvo en el momento en que Esther lo identifica. ¿Qué usted cree que fue el primer pensamiento que tuvo Amán cuando Esther lo está señalando? El adversario, el enemigo, este malvado Amán. Tenga en cuenta que probablemente él no tenía ni idea de que la reina fuera judía. Porque eso siempre Esther lo tuvo bien calladito. Porque Mardoqueo, su tío, le dijo, a nadie le digas que tú eres judía. Nunca le digas a nadie. ¿No? ¿Ya qué puso usted? ¿Cuál fue el primer pensamiento que usted cree que tuvo Amán? Cuando Esther lo señaló. ¿Qué pensó Amán? Soy hombre muerto. ¿Qué pensó Amán? El primer pensamiento de Amán. ¿Ah?
¿Ah? ¿Cómo? Pensamiento asustado. ¿Qué pensó Amán? ¿Ah? Ya fue. Ese ya fue, no sé, pues los jóvenes dicen ya fue, ¿no? ¿Alguien quiere opinar? El primer pensamiento que tuvo Amán cuando la reina lo señaló. Dice, tenga en cuenta que probablemente él no tenía idea de que ella era judía. Entonces, ¿qué dijo Amán? Chuta, la embarré, ¿no? El primer pensamiento, ¿qué he hecho? Pudo haber sido, ¿no? Y ahora, y no sé por qué usted se ríe. Y ahora, son válidas lo que el primer pensamiento de este hombre, ¿no? Ahora dice, en el momento en que usted identifica a Amán en el versículo 6, ¿cuáles fueron las dos palabras que usó ella para referirse al villano Amán? ¿Con qué palabras se refirió al villano Amán? Le dijo, ¿cómo le dijo? Traidor, asesino, blasfemo, adversario, enemigo. Dos palabras, ¿cuáles fueron? Adversario y enemigo. El enemigo, el adversario, es este malvado Amán. Ahora dice, adversario, diga adversario. Ahora diga, enemigo. ¿No le suena familiar estas dos expresiones? ¿Ah? Adversario, enemigo. ¿No nota una familiaridad dentro de la iglesia? ¿A qué se nos parece? Primera de Pedro 5:8, que dice, en Primera de Pedro 5:8, gracias por poner el texto, allí Pedro nos advierte en contra de vuestro adversario el diablo. Como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. El nombre Satanás significa adversario. En términos monumentales, amados, usted y yo, ojalá no fuera así, pero es cierto, usted y yo tenemos un adversario y un enemigo, los hijos de Dios, mucho más peligroso que Amán. Satanás, el adversario. Completemos la frase según cada cita, ¿no? Citas que nos dan una descripción de este adversario, de este enemigo. Pedro dijo, vuestro adversario, el diablo, anda alrededor buscando a quien devorar. Según Ezequiel 28:17, ¿verdad? Gracias. Ezequiel 28:17, que es una referencia también a Satanás en este libro del profeta Ezequiel, ¿no? Dice, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Entonces dice Dios, yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti, ¿no? Ahí están las dos primeras expresiones, se enalteció tu corazón, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Satanás es, según este pasaje, la letra empieza con A, la palabra empieza con A. Satanás es un, ¿cómo ve usted ahí a Satanás? ¿Ah? Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría. ¿Cómo es? Eso, dígalo fuerte. Eso, el adversario. Es arrogante, ¿no? Una persona arrogante. Por poco quiero decir un nombre, pero mejor no. Una persona arrogante, ¿verdad? Se cree muy orgulloso, muy altivo, y no solamente eso, menosprecia a los demás, arrogante. Así es nuestro adversario, ¿no? Arrogante. Según Isaías 14, versos 13 y 14, Satanás es nuestro adversario, también es
Isaías 14, 13, 14. Hay que poner los dos versos juntos, ¿verdad? Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios. Gracias, ahí está. Son palabras del corazón de Satanás. Subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré. Sobre las alturas de las nubes subiré, seré semejante al Altísimo. Todo eso dijo Satanás hasta cuando lo echaron. Satanás es, ¿cómo dice? No, ¿qué hay allí? Eso, hermana Vanessa. Ambicioso. Seré. La ambición, ¿verdad? Ambicionar es bueno, pero cuando ya usted ambiciona cosas, ¿no? Aquí es una ambición de querer ser como Dios, ¿no? Seré semejante al Altísimo. Nadie es semejante a Dios. Dios es solo Dios y nadie más. Juan 8, 44. Ahí hay dos características más que describen a Satanás, ¿verdad? Juan 8, 44, el texto está en la pantalla, ¿no? Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Los deseos de vuestro padre queréis hacer. Entonces se dice del diablo, ha sido homicida desde el principio, no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Habla mentira cuando habla. De suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Satanás es, con la letra E, ¿cómo? Satanás es engañador, ¿no? Engañador y manipulador. Engañador y manipulador. Lucas 4:13. Según este pasaje, ¿qué puede usted ver de Satanás, nuestro adversario, nuestro enemigo? Dice, y cuando el diablo hubo acabado toda tentación en relación con Jesús, se apartó de él por un tiempo. Este verso, ¿qué nos muestra de Satanás? Con la letra O, una palabra. Satanás es eso. Satanás es un oportunista, ¿sí ven? Entonces, termina la tentación, se apartó de Jesús, dice, pero se apartó de él por un tiempo. O sea, como que dijo, me voy, pero ya voy a ver cuándo otra vez puedo, ¿no? Y se apartó de él por un tiempo. Es oportunista, ¿no? Recuerda la tentación en el desierto, siempre fue si eres hijo de Dios. Satanás es oportunista. Cuando estuvo en la cruz, volvió otra vez la misma tentación. Si eres hijo de Dios, bájate de esa cruz. O sea, si usted le da lugar al diablo, el que le da lugar a Satanás lo va a destruir. Satanás es un oportunista, ¿no? Está esperando allí la oportunidad. Y Juan 8:44, volviendo otra vez a Juan 8:44, desde el principio ha sido homicida. Y este principio probablemente se refiere a cuando Caín mató a su propio hermano Abel, ¿no? La palabra pregunta, ¿y por qué lo mató? Y el texto responde, porque era del maligno. Homicida desde el principio.
Una y otra vez me quedo asombrado de la eficacia de nuestro enemigo para engañar a las personas. Definitivamente, Satanás es el artista del engaño. En todo el mundo, el diablo se mueve sobre la base de dos cosas. Ese siempre ha sido su estrategia: el engaño y el temor. El engaño y el temor. A uno los tiene bien engañados. Y usted dice, pero es que no puede ver. Es que no se da cuenta. No, están bien engañados. El artista del engaño. Muy eficaz nuestro enemigo para engañar a las personas. Y uno de sus engaños es llevarlas a pensar que el cristianismo es esclavitud, pero que su camino, camuflado como independencia humana, es libertad. Y ese es el engaño de muchos, ¿no? Dice, no, es que el cristianismo es como una esclavitud, ya no puedo hacer esto, el otro, y yo quiero ser libre. El gran engaño. Dijo Jesús, el que hace pecado es esclavo del pecado. La verdadera libertad está en Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Satanás, nuestro adversario, promete libertad, pero después de ganar nuestra confianza, nos mete en tales enredos destructivos que su víctima siente como si le exprimieran la vida. Dios, por el otro lado, nos lleva a un lugar espacioso donde nos rescata porque Él se deleita en nosotros. Esté alerta contra las intrigas del enemigo. Él sabe que usted ha sido escogido por Dios para momentos históricos como estos. Con tanta seguridad como Esther denunció a Amán ante Jerjes, denuncia a su enemigo ante Cristo. A diferencia del rey Jerjes, usted ya sabe la identidad y táctica de su enemigo y adversario, pero su victoria empieza en el momento en que usted se pone del lado de Cristo. Como dijo el salmista, a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Oramos, amados. Padre, gracias te damos esta noche, una vez más, por tu palabra. Y gracias, Señor. Tenemos un adversario muy poderoso, muy astuto, pero tú eres Dios, Rey de reyes y Señor de señores. Todo va a estar bien si nos mantenemos a tu lado, asidos de ti, Señor. En ti somos llamados a ser más que vencedores. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Tu victoria es nuestra victoria. Y tú en nosotros la esperanza de gloria. Tú sigues venciendo por nosotros al enemigo. Y te damos gracias. También, Señor, en esta noche te agradecemos este tiempo de bendición cuando damos a ti una ofrenda o un diezmo que lo hemos apartado. Gracias por tu promesa fiel de bendición sobre nuestras finanzas, sobre nuestros trabajos, cuando lo hacemos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Los hermanos encargados nos ayudan para recibir en este tiempo las ofrendas y los diezmos del Señor.